Hola, estamos en el canal de la saga Botero con un super invitado, el señor Fernando Botero Sea. Eh, Fernando es su nombre, es Luis Fernando, ¿cómo es el tema? Pues digamos, yo tengo, por así decirlo, dos registros legales. En Colombia me llamo Fernando Botero Sea y nací el 30 de agosto de 1956 y en México, por alguna razón muy curiosa, me bautizaron Germán Fernando Botero Sea con fecha 23 de agosto de 1956. Eso me crea miles de problemas en los aeropuertos porque dicen que soy dos Dos personas personas. diferentes y me toca, hay veces, durar mucho tiempo explicando. Una vez en Japón incluso me iban a detener porque no coincidía, pero finalmente los logré convencer que una motivación muy rara mis papás llevaron a ese registro diferente entre Colombia y México. Tengo 63 años, he tenido la suerte de vivir en muchos países del mundo. En orden cronológico nací en México, después viví en Bogotá, después cuando mis papás se separaron, yo tenía por ahí 4 años y me fui a ir a Nueva York, duré viviendo entre Nueva York y Boston desde los 4 hasta los 12 años. Volví a Colombia de 12 años y estuve acá hasta los 17 cuando secuestraron a mi mamá. Cuando secuestraron a mi mamá salí de Colombia a vivir en Suiza un año. Después de graduarme en Suiza me fui a vivir con mi papá en París otro año. Después regresé a Colombia. Yo tenía por ahí 19 años o 20 años de regresar a Colombia, hice la universidad acá. Cuando llegó la época de estudios superiores, volví a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Estuve en Harvard desde el año 80 hasta el año 83. Después viví en España. Después volví a Colombia. Viví a Colombia hasta pues, el proceso 8000. Cuando salí del proceso 8000 me fui a ir a Inglaterra. Duré viviendo en Inglaterra 2 años. Después a México. Y llevo viviendo en México hace unos 20 años. Pero curiosamente no paso tanto tiempo en México, la mayor parte del tiempo, una parte importante del tiempo en China. Entonces he tenido, como puede ver, una vida muy cosmopolita de muchos países, de muchas culturas, de muchos idiomas. Y eso pues creo que es una faceta central de mi personalidad y mi carácter, un arraigo muy fuerte a Colombia y un sentimiento muy patriótico muy fuerte, pero pues esto de haber vivido en tantos países. Bueno, el tema de los tantos países se debe, sin lugar a dudas, a la carrera de su papá o también a otras situaciones. Yo creo que a otras situaciones realmente no se ve a mi papá para nada. Es decir, yo me fui a vivir a Nueva York porque a mi abuelo lo nombraron embajador en la ONU, en las Naciones Unidas. Entonces mi mamá se fue a vivir con mi abuelo y por lo tanto nos llevó a sus hijos y coincidió con que mi papá también estaba viviendo en Nueva York. Yo creo que mi mamá quería estar en la misma ciudad con mi papá y por eso coincidimos, pero duré en Nueva York muchísimos años, 8 años. También estuve unos años en un internado, pero digamos en Nueva York o Boston estuve desde los 8 a los 12 años. Es decir, cuando llego yo a vivir a Colombia a los 12 años, pues era más americano y más gringo que colombiano. Eh, Ese es un hecho que marcó mi vida muchísimo, esa, digamos, esa comprensión o compenetración con la cultura americana, el dominio del inglés. Yo hablo inglés muy bien y leo, es decir, si yo tengo la oportunidad de leer en español o leer en inglés, prefiero inglés y escribo inglés bien, es decir, que es un idioma central para mí. ¿Cuántos idiomas? Pues yo hablo muy bien inglés, español y francés y pues me defiendo muy bien en En italiano. italiano. Y si estoy en un restaurante en China, digamos que no me varo, porque paso tanto tiempo en China hoy día que pues que sé unas 100 palabras en chino con los cuales me defiendo en un restaurante o en un taxi.
Bueno, ¿y el tema de China se debe al tema de tu padre? Sí, digamos, el tema de China sí tiene que ver con mi padre porque en un momento dado yo tuve el sueño de llevar el trabajo del maestro Botero a la China. Ese fue un sueño que salió de la nada, realmente. Salió de un ejercicio académico, estaba tomando un seminario y la tarea era inventar de la nada un proyecto difícil, un proyecto que fuera inalcanzable. Y en esa tarea académica, eh, pues de pronto dije, pues mi padre ha expuesto en todos los grandes países del mundo, pero nunca ha expuesto en un país tan importante culturalmente, económicamente y políticamente como es China. Entonces empecé a trabajar en aras de lograr ese sueño de que mi padre expusiera en China y ese sueño duró 8 años en culminarse. Y pues esas exposiciones fueron en el año 2015, en el 2016, fueron exitosísimas, son las exposiciones más exitosas para un artista en la historia, las más visitadas para un artista en la historia, no hay en la historia de la humanidad exposiciones más visitadas que esas. Y bueno, cuando concluyó ese ciclo de exposiciones hubo un mercado hambriento, sediento de la obra del maestro Botero. Vi la oportunidad de trabajar en ese campo, de ayudarle a los coleccionistas chinos a hacerse obras del maestro Botero y a eso llevo unos 4 años dedicado. Viajo unas 6 a 8 veces al año a China, es decir, muchísimo. Paso temporadas relativamente largas allá y es un país que me apasiona y por el cual siento una admiración muy grande. Qué bueno, o sea que de alguna manera, ahora que estuvo muy de moda la película de tu padre, que supimos fue un proyecto o una idea de tu hermana Lina, este tema de China fue una idea tuya y de alguna manera ustedes articulan la labor de tu padre. Pues digamos que hemos contribuido a esa labor marginalmente porque pues él es el centro delantero de todo, pero digamos vi la oportunidad de hacer esa contribución con la China y creo que ha sido una contribución muy importante, es decir, yo me siento muy satisfecho con el hecho de haber desarrollado un mercado muy grande para el maestro Botero en Asia. Hablo de Asia porque pues China es muy importante, pero también lo es Singapur, Hong Kong, Malasia, Taiwán, Japón, muchos países de Asia donde hay un gran mercado y yo pues a partir de la China atiendo toda Asia y es una labor que me apasiona, me interesa muchísimo. He tenido el privilegio de conocer gente fantástica y esa cultura oriental que no conocía y hoy día es central en mi vida, soy muy feliz cuando estoy en Asia. Bueno, ¿cuál es tu carrera? Pues mira, yo estudié economía y ciencia política, luego hice maestría en negocios con especialidad en finanzas, entonces soy muy empresario y muy financiero. Entonces tengo el sesgo de economía, finanzas, administración de empresas y hoy día, pues digamos, yo estaba en la política. Una de las cosas duras de mi vida fue hacerle duelo a la política porque me apasionaba y yo sentía que yo tenía un talento para eso muy grande. Es como el niño que agarra un violín y lo sabe tocar instintivamente. Yo sentía que yo había nacido para la política, tenía como un feeling para la política muy grande y pues con todo lo que me pasó con el proceso 8000, pues mi carrera política se acabó y me tocó pues hacerle duelo. Fue muy duro eso, muy muy duro. Yo me acuerdo que cuando salí de Colombia me subían un día a la Torre Eiffel, me subí caminando a la Torre Eiffel y era como un momento muy triste en mi vida donde realmente mi vida la sentía como destruida, destruida. Digamos, me había divorciado, estaba en proceso de divorciarme, estaba lejos de mis hijos, estaba distanciado de mi papá, no había hablado con él hace 4 años, no tenía trabajo, no tenía un peso, estaba deprimido, estaba como pasando un mal momento y quise como tener una reflexión muy profunda sobre mi vida. Entonces me acuerdo que estaba en París
y me subí la Torre Eiffel hasta lo más alto y pasé en la Torre Eiffel unas 8 horas solo, sin nadie, como analizando por qué había llegado tan bajo, qué me ha llevado a ese momento tan difícil en mi vida y qué tenía que hacer para recuperarme. Y fue, yo creo que uno de los días más importantes de mi vida, si no el más importante, porque cuando bajé de la Torre Eiffel, yo me acuerdo que era un frío terrible, era un febrero. Cuando bajé de ahí, después de 8 horas de estar ahí congelado, como que tuve claridad. Y ahí varios de los temas centrales fueron, primero, casarme con mi actual señora. Eso fue una decisión fundamental. Yo estaba como indeciso, bajé de la Torre Eiffel, decido a casarme, lo cual me generó muchísima estabilidad emocional y afectiva. Segundo, tomé la decisión de reconciliarme con mi padre, pasara lo que pasara. Fue un proceso muy difícil, pero finalmente lo logré. Y tercero, y ahí viene el tema de la política, declaré muerta mi vida en la política, le hice el duelo a la política y decidí ese día empezar una nueva carrera en el tema de los negocios, terreno de los finanzas. Entonces subí muy vuelto nada, muy deprimido y bajé como con un nuevo derrotero en mi vida, casarme, arreglar las cosas con mi papá y abrirme camino en un campo diferente que era el campo de los negocios. Y hoy día, si miro, son 3 decisiones muy importantes porque sigo felizmente casado con esa mujer, arreglé la relación con mi papá y he tenido mucho éxito en el campo de los negocios. ¿Cómo, siendo hijo de un pintor, de un maestro consagrado en el tema del arte y de una reconocida directora de Museo de Arte Moderno de Bogotá, de una persona apasionada por el arte, como economista, es decir, no pintor, no músico, no... Nunca tuve sensibilidad para, digamos, yo ser artista, jamás, nunca sentí eso. En cambio, siempre tuve pasión por la economía. Y cuando pues vino el tema de estudiar la carrera, pues fue como muy claro y estudié economía en la Universidad de los Andes y ciencia política. Y pues de pronto influyó más en esa decisión, de pronto el ejemplo de mi abuelo, que era político, o el ejemplo de mi padrastro, que era un hombre de negocios. Entonces tuve más influencia por ese lado. A menos que hablemos de la influencia o de la genética de tu abuelo paterno, que era comerciante. Que sí, que lamentablemente nunca lo conocí, pero sí, ¿sabes? Supe que era un hombre de negocio. Bueno, vamos a parar esta entrevista acá, vamos a hacer una segunda entrevista. Sí. Así que ya regresamos.